Listo, ready. Well, good evening. Buenas noches. It is wonderful to be with you again this evening. Es grandioso nuevamente estar con ustedes aquí. It's always a privilege to have fellowship with brothers and sisters in Christ. Siempre es un privilegio el tener comunión con hermanos y hermanas en Cristo. And it's a privilege to turn our attention to the Word of God. Y es un privilegio el prestar nuestra atención a la palabra de Dios. So let's begin by seeking the Lord's face. Vamos a comenzar buscando el rostro de Dios. We'll stand together. Puestos de pie, por favor. Our gracious Lord and our God, Precioso Padre, we worship and adore your great name. te honramos, te glorificamos. We confess that you are the God who rides upon the heavens in our help. Confesamos que tú eres el Dios sobre los cielos y la tierra, That you are the refuge of your people. que tú eres el refugio de tu pueblo That underneath are the everlasting arms. y que descansamos en tu regazo. That we come in the name of the Lord Jesus Christ, Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pleading his merits, apelando a sus méritos, depending upon his grace, dependiendo de su gracia and extolling him for his glory. y exaltándolo a Él por su gloria. We confess, O Lord, Confesamos, oh Señor, that we are a weak people, que somos débiles, gente débil, that we need help from heaven. que necesitamos la ayuda del cielo. We pray for the Holy Spirit Oramos que tu Espíritu Santo to illuminate our minds ilumine nuestras mentes and to enable us to understand the Scriptures. y nos capacite para entender la Escritura. Give us faith to believe them. Danos fe para creer. Give us a heart to love the Scriptures. Danos un corazón para creer la Escritura. And give us grace to obey what is commanded. Y danos gracia para obedecer lo que se nos manda. We're thankful for this congregation, Te agradecemos por esta congregación which is a lampstand established by Christ. y es como un candil establecido por Cristo. We pray, open the windows of heaven Oramos que tú abras las ventanas de los cielos and pour out rich blessings upon these people. y que derrames tu rica bendición sobre nosotros. Be with each family and individual. Sé con cada familia y también de manera individual. Come and meet their needs. Y ven y a suplir sus necesidades. And grant, Lord, that they would receive a word from heaven. Y rogamos, pedimos, Dios, que permitas tú que reciban una palabra del cielo. Bless us as we open the word Bendícenos conforme abrimos tu palabra and enable us to walk in your truth. y capacítanos, que nos capacite para caminar en tu verdad. We confess our sins. Confesamos nuestros pecados. We're unworthy of the least of your mercies. Reconocemos que somos no merecedores de tus misericordias, But we pray for Jesus' sake pero lo pedimos en el nombre de Jesús, that you would wash and cleanse us from our sins. que tú nos laves y nos limpies de nuestro pecado. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Be seated. Siéntese. We'll read together in God's Word, Vamos a leer juntos la palabra del Señor. 1 Corinthians 11, Primera de Corintios, capítulo 11, verses 27 to 31. los versículos 27 al 31. 1 Corinthians 11, 27 to 31. Primera de Corintios 11, los versículos del 27 al 31. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. So in these conferences, En estas conferencias we're considering the biblical doctrine of the Lord's Supper. estamos considerando la doctrina bíblica de la Cena del Señor. And last night we looked at the doctrine of preparation, Anoche vimos la doctrina de la preparación. both generally Dos cosas, de manera general, and then more specifically preparation for ordinances of worship. y más específico, algunas ordenanzas para adorar. We saw that it is important for us to prepare to meet with God. Vimos la importancia que tiene el prepararnos para encontrarnos con Dios. So this evening, Y esta tarde, esta noche, we're going to look at what the Bible says vamos a ver lo que la Biblia dice about what that preparation looks like y cómo es que debe ser esta preparación regarding the Lord's Supper. en lo que respecta a la Cena del Señor. And we're going to note three things. Y vamos a ver tres cosas. And I would encourage you to be looking at your Bible as we go, these verses we've read. Y les pido, los animo a que conforme veamos el mensaje, vean sus Biblias. The first thing that we see La primera cosa que vemos is a warning about partaking unworthily. La primera cosa que vemos es participando de una manera indigna en la cena. So you see that in verse 27 Lo podemos ver en el versículo 27 and in verse 29. y en el versículo 29. You can read that again. Voy a dar lectura. 1 Corintios 11, 27 y 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. So first of all, we need to be clear about this word unworthily, indignamente. Sí. Vamos a aclarar lo que el versículo 27, 29 nos dicen respecto de la palabra que ahí se menciona. La palabra en inglés es unworthily y que se traduce como indignamente o de manera indigna. It's describing the action of partaking. Describe el acto de participar. It's not describing the person themselves. No está definiendo o describiendo a la persona. So in grammar, it's the difference between an adverb and an adjective. En gramática existe una diferencia entre un adverbio y un adjetivo. So it's not describing whether the person is worthy. No está describiendo que la persona sea indigna, No one can come to the Lord's Supper porque if we nadie had to be pudiera venir a la cena del if Señor we had to be worthy in ourselves. si tuviéramos que ser dignos por nosotros mismos. But it's describing the action of how we partake or eat or drink. Pero lo que está haciendo es describir la acción al participar de esa forma. So unworthily means to partake in a way that's not suitable or appropriate to the ordinance. Y indignamente lo que quiere decir es hacerlo de una manera que no es correcta, So que no se debe hacer. think by way Piensen of por ejemplo, parallel. piensen por ejemplo en un paralelo. The Bible speaks of bringing forth fruit that are worthy of repentance. La Biblia nos habla de alguna manera dar frutos dignos de arrepentimiento. Right. So it's not describing, it is describing the importance of exercising grace in our soul. Está describiendo que debemos ejercer gracia para nuestras almas. So it's not just doing the thing or
partaking of the Lord's Supper, which is easy. Sí, no es tanto el participar o sí celebrar la cena del Señor. But it's actually stirring up grace, exercising our souls. Y lo que hace es de alguna manera, ¿verdad? Analizarnos de una manera interna. So unworthily is to do it without proper consideration of the dignity and preparation. Sí, porque participar de la cena del Señor de una manera indigna es como hacerlo de una manera sin estar serios, conscientes al participar de ella. So it would be without heart work. Sin un examen de nuestro corazón. So a person has to be dealing with issues in their soul. La persona que participa debe de alguna manera lidiar de problemas o asuntos internos en nuestros corazones. For example, Por ejemplo, unworthily would be not dealing with idols that we have in our heart. Por ejemplo, indignamente pudiera ser ídolos que tenemos aún en nuestro corazón. Which the previous chapter talks a lot about. Y de hecho el capítulo anterior del que leímos habla acerca de ello. It could be Puede ser unworthily would be having undealt with sins. de manera indigna, puede ser no haber lidiado con un pecado, Sins we're not willing to repent of. porque no existe la voluntad para arrepentirnos. It could be Pudiera ser, unresolved conflicts with other believers. o pudiera ser tal vez conflictos que no les hemos dado solución con otros creyentes. In Matthew 5, Jesus talks about this. Y en Mateo 5 el Señor Jesús habla de ello. He says, if you know that your brother has ought something against you, Jesús dice ahí, si sabes que tu hermano tiene algo contra leave ti, your gift at the altar, deja tu ofrenda en el altar, go be reconciled with your brother, ve y reconcíliate con tu hermano, then come and offer your gift. y regresa y ofrece tu ofrenda. So it could be bitterness that we're tolerating in our hearts. Pudiese ser amargura que estamos tolerando en nuestro corazón. But the point is that we're using the ordinance without our souls being properly exercised. Y es participar de las ordenanzas del Señor de una manera sin hacer una examinación de nuestras almas. So to partake unworthily is to do so without proper preparation. Participar de manera indigna es hacerlo sin una preparación previa. Because you'll notice how in verse 28 he says, let a man examine himself. Porque lo podemos ver ahí en el versículo 28, dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. And then in verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily. Y en el versículo 19, porque el que come y bebe indignamente. So God wants our heart, not just the outward actions. Dios lo que quiere es nuestro corazón, no el mero acto de participar de la cena. We can't come to the Lord's Supper without seeking communion with Christ himself. No podemos venir a la cena del Señor sin buscar esa comunión con Cristo. And without faith and repentance and love. Sin fe, sin arrepentimiento. So here, the Lord is warning us about being careful that we do not that we don't come like casually about sin. Y aquí en el pasaje el Señor nos advierte de no venir a la cena del Señor como si fuese algo simple, no algo de importancia. And this is beautiful. Y esto es hermoso. It's a mercy Es una misericordia for the Lord to warn us del Señor que nos advierta and to call us to concentrated seeking of Him. y que nos concentremos en buscarlo a Él. Now, you'll also see that in this warning, he tells us about the consequences. Porque en su advertencia nos habla de las consecuencias que puede haber. Consequences of eating unworthily.
las consecuencias de comer de manera indigna. So the Lord's Supper itself is intended to be to give us spiritual nourishment. El propósito de la cena del Señor es de nutrirnos de una manera espiritual. And it brings tremendous blessing to our souls. Y eso trae consigo una tremenda bendición a nuestras almas. So the problem isn't with the supper, El problema con la cena it's with the individual, the receiver. está en la persona que la recibe. So notice what he says about the consequences in verse 27 and 29. Miren lo que nos dice acerca de las consecuencias que pueden venir en los versículos 27 y 29. At the end of 27 he says, shall be guilty. Y al final del el versículo 27 nos dice, será culpado. And in verse 29 he says, eateth and drinketh damnation to himself. Y al final igual del versículo 19 dice, juicio come y bebe para sí. That word damnation is a general word for judgment. La palabra que viene ahí es una palabra general para juicio. So in the first instance, we could be guilty of Christ's blood. En el primer versículo, el versículo 27, dice que podemos ser culpables de la sangre de Cristo. In the second instance, Y en el segundo ejemplo, damnation is referring to really punishment, if you will. y en el versículo 29 nos habla de un castigo, cuando utiliza la palabra juicio. So for the unbeliever, that could be eternal punishment. Para el no creyente puede ser un castigo eterno. But for the believer, obviously, it's not that. It would be like a temporal judgment. Y para el creyente, pues obviamente no puede significar eso, pero puede ser algo temporal. But clearly, he's primarily speaking to believers here. Y pues claramente él está hablando aquí dirigiéndose a creyentes. Because in verse 32 he says, Porque en el versículo 32 dice, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. So he's speaking about, God's loving chastening of his people. Y está hablando del amor de Dios, ¿verdad? Al juzgarnos And a su pueblo. in verse 30, he describes some of those temporal chastenings. Y en el versículo número 30, él habla de algunos de los castigos. Some are made sickly and others sleep, which is a way of speaking them dying. Sí, nos habla de algunos enfermos y al final el versículo 30 habla de duermen, que de lo que habla es que pues murieron. So here is an ordinance that's supposed to be full of joy and blessing. De manera que lo que tenemos aquí es una ordenanza que está supuesta a brindar grande gozo. But because of a person's spiritual carelessness, Pero es debido a el no cuidado por parte de la persona it can be a cause of chastening. que puede ser motivo o dar lugar al castigo. You'll remember last night we were speaking about how it's a meal of covenant renewal. Y recuerden como hablábamos ayer que esta era una comida de una renovación del pacto. And the covenant brings both blessings and curses with it. Y el pacto trae ambas cosas, bendiciones y maldiciones. So this unworthily is a way of breaking covenant with the Lord. Y esto de tomarla de manera indigna es como quebrantar el pacto con el Señor. It's actually a violation of the third commandment. En realidad es una violación al tercer mandamiento. We're taking God's name in vain Estamos tomando el nombre de Dios en vano by profaning his holy things. al profanar lo que para Él es santo. And so the person who's preparing for the Lord's Supper should not be unaffected with Christ. Yeah, the person who's preparing, they need to be careful not to be unaffected, uninfluenced, unimpacted by
the thought of who Christ is and so on. Sí, sí, de tal manera que la persona que participa, ¿verdad? Lo que se busca es que sea afectada, ¿verdad? Cuando tomamos la cena del Señor. And so all of this creates Todo ello crea a healthy caution. una saludable cuidado. That we can't be irreverent in the use of God's ordinances. No debemos actuar de una manera irreverente respecto de las ordenanzas del Señor. And if we receive the warning with faith, Si recibimos la advertencia con fe and we respond to it, we're changed by it, y respondemos a ella y cambiamos, then it's a great blessing to us. es una grande bendición para nosotros. People will talk about the difference between the God of the Old Testament and the God of the New Testament, La gente habla de las diferencias entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, as if the God of the Old Testament is harsh and the God of the New Testament isn't. como si el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fuera un Dios duro que actuara de una manera y el Dios del Nuevo Testamento actuara de otra manera. But there's only one God who Pero, doesn't change. pero hay un solo Dios que no cambia. And you see that same thing in here in the New Testament. Y podemos ver eso mismo aquí en el Nuevo Testamento. So this reinforces for us the need for careful preparation. Refuerza nuestra necesidad de una preparación cuidadosa. We're dealing with a different kind of ordinance. Estamos lidiando con una ordenanza diferente. It's not the criteria for, or what's required for coming to the Lord's Supper is not the same as we see in other ordinances. El criterio para la cena del Señor no es el mismo criterio utilizado para otras ordenanzas del Señor. The Lord gives us specific instructions about what we're to do to prepare. El Señor nos da instrucciones muy específicas para participar y prepararnos para la cena. And that includes in verse 28 self-examination. Y esto incluye, como se menciona en el versículo 28, que nos probemos cada uno a sí mismo. And in verse 29, Y en el versículo 29, discerning the Lord's body. discernir el cuerpo del Señor. And Pastor Matul was talking about discerning the Lord's body last night. Y el pastor Matul hablaba anoche acerca de discernir el cuerpo del And Señor. explaining how we do that. Y explicó cómo hacer eso. This evening we're going to focus primarily on self-examination. En esta noche nos vamos a enfocar más en una examinación personal. So we can't be like the Pharisees who just have external actions. No podemos ser como los fariseos y que actuaban de manera externa únicamente. Our hearts are to be engaged and sanctified in drawing near to the Lord. Nuestros corazones deben estar siendo llevados a enfocarnos en el Señor. And this brings the possibility of both great gain and great guilt. Y esto puede llevarnos a una gran ganancia o una gran culpa. So secondly, we'll speak about this self-examination. En segundo lugar, vamos a hablar de esta autoexaminación. We'll read again verse 28. Vamos a leer nuevamente el versículo número 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. So I'll give you an illustration. Les voy a dar un ejemplo. In stores, retail stores, En las tiendas comerciales, en las tiendas de menudeo, once or twice a year they do inventory. una vez al año ellos llevan a cabo un inventario. So all year round they're tracking what sells. A través de todo el año ellos llevan un récord de todo lo que venden. They're restocking their shelves. Colocan nuevamente mercancía que se ha vendido. They're noticing whether they have too much of something or too little of something. Se dan cuenta cuando tienen mucho de algunos artículos, cuando tienen poco de otros. But then once or twice a year, Pero una o dos veces al año
There's a concentrated focus. Hay un enfoque concentrado. And they put in extra hours. Y invierten más tiempo de lo normal. And then they go through the whole store very thoroughly. Y ellos van de una manera cuidadosa a través de toda la tienda. They lay hands on every item. Ellos ponen su mano en cada uno de los artículos. They find stuff that's in the wrong place. Encuentran artículos que están fuera de lugar. They count how much they have of everything. Ellos cuentan cuánto es lo que tienen de cada uno de los artículos. They categorize it. Los categorizan. And they are trying to determine, to know where they stand, where things are. Y ellos lo que están tratando de hacer es determinar en dónde se encuentran, en dónde se hallan. So there's also a spiritual inventory that we do of ourselves. De igual manera hay un inventario espiritual personal que debemos hacer de nosotros mismos. So in the case of self-examination, en el caso de una autoexaminación, this is a habitual discipline in the Christian life. Esto es un hábito en la vida cristiana. So we do this on a regular basis, day by day, week by week, and so on. Lo hacemos de manera semanal, semana tras semana. Where am I spiritually? ¿Dónde me encuentro espiritualmente hablando? Where am I going spiritually? ¿Hacia dónde me dirijo espiritualmente hablando? What are my sins that I'm struggling with? ¿Cuáles son mis pecados con los que estoy luchando? What are the graces that are growing? ¿Cuáles son las gracias de Dios en mí que están creciendo, siendo fortalecidas? What are my strengths and weaknesses? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? But when we come to the Lord's Supper, pero cuando venimos a la cena del Señor, it calls for a concentrated focus. Nos lleva a concentrarnos en un enfoque and a very thorough search of our souls. De una manera minuciosa a examinarnos. This requires extra effort y esto requiere un esfuerzo extra. But it also brings with it fantastic blessings or benefits. Pero también trae consigo beneficios fantásticos, bendiciones. Yeah. And you'll notice here that this concentrated self-examination y puedes notar aquí en este esfuerzo concentrado de autoexaminación is required for coming to the supper. Es requerido para venir a la cena. So in verse 27 it warns us about eating unworthily. En el versículo 27 nos habla de hacerlo de manera indigna. But then in verse 28 it says, but Pero en el versículo 28 nos dice, pero. Yeah, but let him in. So this is to prevent partaking unworthily. Sí, pero y nos dice, por tanto, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo. And it says halfway through the verse, and so let him eat of that bread. Y al final del versículo dice, y coma así del pan y beba de la copa. In other words, having examined yourself, then eat. Nos dice, examínese pruébese uno a sí mismo y después, ¿verdad? Participe del pan y de la copa. So we're to determine our spiritual fitness for the ordinance beforehand. Debemos determinarnos nuestra condición para participar de la cena. This same principle is seen in Psalm 15 and Psalm 24. El mismo principio aplica en el Salmo número 15 y en el Salmo 24. And throughout the Old Testament, God says, I'll be sanctified in them that come near to me. Y a través de todo el Antiguo Testamento dice, yo me santificaré en aquellos que vienen a mí. Another example to look at later is 1 Samuel 16. Otro pasaje que debemos de considerar es Primera de Samuel capítulo 16. People didn't just show up for the feast. La gente no solamente se presentaba para participar de la fiesta and join in without preparation. Y disfrutarla sin alguna preparación. So our preparation for the Lord's Supper can't be just shallow and formal and superficial. Sí, la preparación para la cena del Señor no puede ser algo ligero, superficial de nuestra parte.
The word examine means to test, to prove. La palabra examinarnos es probarnos a nosotros mismos. To discern, to scrutinize. Hacer un escrutinio, discernir. Like a goldsmith tests metal, to see if it's real gold. Sí, como cuando se quiere analizar o verificar si algo, ¿verdad? Cuando se hace una prueba si algo es realmente de oro. So the reason we need self-examination La razón por la cual necesitamos una autoexaminación is because by nature we're prone to self-deception. porque por naturaleza, ¿verdad?, somos prontos para decepcionarnos. We would think all is well with ourselves. Pensamos de nosotros mismos que todo está bien con nosotros. Jesus points this out in Revelation 3 verse 17. Y el Señor Jesucristo menciona eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Grace. 17. Y el versículo número 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres tan desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. We also need self-examination because of the devil's craftiness. Y necesitamos también una autoexaminación también por las maquinaciones del diablo. 2 Corinthians 11 verse 3. Segunda de Corintios 11, el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. So self-examination takes time and discipline. La autoexaminación toma tiempo y esfuerzo. It's like with the store doing inventory. It's not something you do in 5 minutes. Y es como el ejemplo que ponía de esa tienda que vende artículos que hacen un inventario. No es algo que se pueda llevar a cabo en minutos, 5 minutos. When it comes to our bodies, our physical bodies, En lo que respecta a nuestros cuerpos, we'll be conscious of every symptom of illness. estamos conscientes de cualquier síntoma de enfermedad. But not so with our souls. Pero no ocurre lo mismo con nuestras almas. So this needs to be done prayerfully and carefully. Y esto necesita llevarse a cabo a través de orando, ¿verdad? Y de una manera cuidadosa. And there are two. First of all, there are two big questions we start with. Y hay dos grandes preguntas con las que debemos comenzar. So the first question is, La primera pregunta es, am I truly converted? ¿estoy realmente convertido? Do I have sincere saving faith? ¿Poseo de verdad una fe salvadora? Because a dead man is not fit to come to the feast. Porque el hombre muerto en delitos, espiritualmente hablando, no puede venir a esta fiesta. So 2 Corinthians 13:5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Go ahead. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? So the first question is, am I truly converted? La primera pregunta nuevamente es, ¿realmente estoy verdaderamente convertido? The second question, La segunda pregunta, if I am a Christian, si soy creyente, where am I spiritually? ¿en dónde me encuentro espiritualmente hablando? So we not only need life, but liveliness. No solamente necesitamos vida. Yeah, liveliness. In English it's better, life and liveliness. Like life and spiritual energy.
Sí, de alguna manera es como vida espiritual. Because a sleepy man is also not fit for a feast. Porque pues aquel que está dormido, ¿verdad? No tiene vida espiritual. So we are examining ourselves in terms of our graces and the sins in our life, where we are. Nos examinamos a nosotros mismos y a través de las gracias que nos son concedidas. Y what was the last part? The sins. Like sins and graces. Sí, nos examinamos a nosotros mismos por medio de las gracias que nos han concedidas, ¿verdad? Y los pecados que pudiese haber. And you can see almost immediately all of the rich benefits that this would bring. Y puedes ver por ti mismo esto que estamos hablando, el beneficio, ¿verdad?, que trae por sí mismo. It protects and makes sure, first of all, that a person examines themselves and sees that they have true faith. Y nos protege porque una de las cosas que hace es que la persona que se examina a sí mismo, una de las cosas que se da cuenta si está verdaderamente, ¿verdad?, en la fe convertido. And then secondly, it helps us weigh, where we are in spiritual maturity. Y en segundo lugar nos ayuda para autoexaminarnos y determinar cuál es nuestra condición espiritual. So I'll give you just a few benefits that come from this. Y les daré algunos de los beneficios que vienen como consecuencia de esto. First of all, Primero que nada, it strengthens the credible assurance of the true fortalece nuestra credibilidad o aseguranza. By examining or trying al examinarnos o probarnos a nosotros mismos. It actually strengthens the assurance of the true Christian. Fortalece nuestra certeza de nuestro cristianismo. And 1 John has a lot to say about this. Y la primera carta de Juan tiene mucho que decirnos al respecto. So first of all, it strengthens our assurance. Fortalece nuestra certeza, nuestra credibilidad. But then secondly, it also produces fruit in our experience. Pero en segundo lugar también produce fruto en nuestra experiencia. Because it's showing us the genuineness of the grace in the soul. Porque nos muestra la genuinidad de esas gracias en nuestra alma. It also humbles us and kills pride to see our sin. Y también, ¿verdad?, nos humilla y mata el orgullo, el cual es pecado. It enables us to detect, hurt sins that we've overlooked. Nos capacita para detectar, ¿verdad?, esos pecados de nuestros corazones. It aids our diligence. Y nos ayuda en esa o en nuestra diligencia. And as a consequence, it can increase our comfort and joy and love. Y como resultado puede fortalecer nuestro gozo, nuestro regocijo. Another benefit is that it magnifies Christ and His grace. Y el otro beneficio es que magnifica a Cristo y su gracia. Self-examination intensifies our hunger and thirst for Christ. Nuestra autoexaminación intensifica nuestra hambre y sed de Cristo. It shows us our great need for Him. Y nos muestra esa gran necesidad que tenemos de Él. It fuels our love for Him as a treasure that satisfies. Y alimenta nuestro amor hacia Él que satisface nuestra alma. So it causes us to run to Him. Y da como resultado que acudamos, que corramos hacia Él. And you'll notice here in 1 Corinthians 11. Notamos esto, veamos esto en 1 Corintios 11. Verse 28. En el versículo número 28. After it says, "Let a man examine himself." Después de que dice, pruébese cada uno a sí mismo. It says, "So let him eat." Y después dice, y coma así. So those who are prepared should not be
deprived of the ordinance. Aquellos que se preparan no deberían privarse de la cena. This is a possible allusion to a reference to the Passover, the language used at the Passover. Y este puede ser una referencia al tipo de lenguaje utilizado en la Pascua. Because there it said, everyone that's hungry and in need, let him eat of the Passover. Y cualquiera, verdad, que estaba en necesidad o que tenía hambre, se le concedía comer. So the preparation of self-examination is an encouragement to come to the self. El propósito de la preparación y de la autoexaminación es como animarnos a venir llevarlo a cabo para venir a la cena del Señor. And seeing our sins prepares us with an appetite to feed on Christ. Y al ver nuestros pecados despierta nuestro apetito para alimentarnos de Cristo. Without this preparation, we would have no hunger pains. Sin esta preparación previa no tendremos ese deseo, esa hambre de Cristo. Thirdly, this evening, en tercer lugar, en esta noche, the passage also speaks of judging ourselves. El pasaje también nos habla acerca de juzgarnos a nosotros mismos. If you'll read verse 31. Y voy a dar lectura al versículo número 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. So you'll notice that there's a parallel to what we saw with self-examination. Y vemos un paralelo aquí de una autoexaminación. It's also reinforcing that this is a requirement for coming. Y viene a reforzar lo que se nos ha dicho de que debe haber un autoexamen, una preparación. So the failure to judge ourselves is another way of eating unworthily. Otra manera de no autoexaminarnos es el equivalente a participar de una manera indigna. So in verse 32 we're told either we'll deal with our sin or God will deal with our sin. En el versículo 32 nos dice o hacemos algo con nuestro pecado o Dios lo hará. We deal with it by judging ourselves or humiliation and repentance. Nosotros lo hacemos por medio de al juzgarnos a nosotros mismos y humillarnos. Where God will deal with it through loving chastening. Y Dios lo hará a través de una manera amorosa pero con castigo. You can see how this is connected to what we heard last night. Y puedes ver que esto se conecta a lo que escuchamos anoche. The Lord's Supper is sort of do you know what I mean by dress rehearsal? Like we'll just say it's a preparation for the last day. Es como una preparación para el último día. Because we'll be searched by the Lord there. Para el día final, porque seremos examinados por el Señor. And what will matter is God's eye, not man's. Y lo que importa o lo que importará es la examinación del Señor. The problem in our day is that el problema en nuestros días, churches deal with the Lord's Supper in a superficial way. Sucede que las iglesias abordan la cena del Señor, pero de una manera superficial. The Lord's Supper is almost like fast food restaurant, like McDonald's. La cena del Señor es vista así como la comida rápida, algo rápido. Something that is quick and light. Algo que es rápido, que es ligero. Rather than being a substantial feast for nourishment. En vez de ser algo una fiesta sustanciosa. So the idea of not judging ourselves. La idea aquí de no autoexaminarnos, no juzgarnos a nosotros mismos. Would be to prepare in a way that's heartless. Hacerlo hacerlo de una manera sin cuidado.
or that's just intellectual. O de una manera intelectual únicamente. And if that's the case, it's no surprise that people have so little profit. Y si es así, si acontece así, que se hace de una manera descuidada, no debe sorprendernos que realmente los que participan no se beneficien. And it even reflects the approach of many to the gospel. Y una actitud así refleja la manera en que algunos se acercan al evangelio. Everything is sort of light and superficial. Casi todo es ligero, superficial. And this is because the problem is people are much better at doing outward things. Y esto es porque la gente es mejor haciendo cosas visibles, cosas externas, rather than the inward work of the soul. en vez de esa operación o trabajo interno en el alma. People are tempted to rest in what others think of them. La gente tiende a descansar en lo que otros piensan de la persona. To flatter ourselves and compare ourselves with others. Y al compararnos con otros, ¿verdad? Al igualarnos con otros. It's not as easy to use the word of God to search the corners of our hearts. No es sencillo utilizar la palabra de Dios para examinar esas esquinas, esos lugares en nuestro corazón. And yet there's nothing more important than our souls. Y sin embargo no existe algo más importante que nuestras almas. So the Lord gives us help with regards to this. Y el Señor nos da fortaleza en lo que respecta a esto. Just briefly on the nature of what it means to judge ourselves. De manera breve lo que significa el juzgarnos a nosotros mismos. The language of the Old Testament would be to plow up our hearts. El lenguaje del Antiguo Testamento es como escombrar. Preparation for sowing seed, like sí, como la preparación cuando el terreno se revuelve para sembrar la semilla. Or the Bible speaks about afflicting our souls in preparation for a feast. Y la Biblia nos habla de afligir nuestras almas para esa preparación para participar de una fiesta. To humble ourselves in coming before the Lord. Humillarnos a nosotros mismos cuando venimos delante del Señor. Because in the Bible the way up is actually the way down. Porque en la Biblia el ir hacia arriba es en realidad ir hacia abajo. We have to come low before the Lord in order to be raised up. Debemos ir hacia abajo para que un día podamos ir hacia arriba con el Señor. Look, for example, at James 4. Por ejemplo, veamos lo que nos dice verses 6 to 10. En Santiago capítulo 4. This is a pattern of drawing nigh to God. Versículo 10. James 4, 6 to 10. Santiago 4, los versículos 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. So we humble ourselves. Nos humillamos a nosotros mismos y exaltamos al Señor. And this is creating again spiritual appetite for feeding on Christ. Y esto es lo que da como resultado en nosotros esa hambruna, ese apetito por el Señor. This is not at all, nothing like what the Catholics teach. No es para nada comparado con lo que la Iglesia Católica enseña. This isn't paying penance. Do you know the Catholics? You like penance? Do you know? No, not really. Okay. La penitencia. Como la Iglesia Católica utiliza la penitencia.
Yeah, it's not, we're not meriting anything, Sí, earning anything. no es que que merezcamos algo, que hagamos algo para merecer algo. We're rather talking about seeing our sins so that we can see the glory of the Savior. Y en sí de lo que trata es de ver nuestros pecados, ¿verdad? Ese autoexamen para ver la gloria del Señor. So rather than coming to the supper kind of full and satisfied, Y en vez de venir a la cena del Señor satisfechos, completos, llenos, we come seeing our need for Christ, venimos viendo nuestra necesidad de Cristo, our value and cherishing of Christ. Nuestro amor que profesamos para Él. So when it speaks in 1 Corinthians 11 of judging ourselves, Cuando habla en 1 Corintios 11 de examinar, de juzgarnos a nosotros mismos, it's owning our sin, confessing our sin, y es confesando nuestros pecados, really dealing with what's real, reality. en realidad es de alguna manera tratar o lidiar con aquello que es real. Like condemning ourselves to vindicate the Lord. Contribuir nosotros para darle gloria al Señor. Because the standard that we're measured by is God's standard, not the world's. Porque el estándar contra el cual somos medidos no es el estándar, un estándar humano, es el estándar del Señor. The world doesn't think that pride is a big deal. El mundo no piensa que el orgullo sea algo, ¿verdad? Algo de cuidado. Or unbelief, or O el no creer. Or neglect of prayer. O el no orar. Or our motives and o nuestros motivos, o aquello malo que nosotros hacemos, idols in our heart. Los ídolos en nuestro corazón. So we want to see things as God sees them. Queremos ver las cosas a la manera como Dios las ve. And so you ask the question, Te preguntarás, will a person come to the Lord's Supper without repenting of bitterness? Cuando una persona viene a la cena del Señor sin arrepentirse, or with unrepentant covetousness, o sin arrepentirse de algo codicioso, or inappropriate love for the things of the world, amando de una manera las cosas del mundo. To say I want to hold on to my sins is not compatible, isn't consistent with saying I want to lay hold of Christ. El retener esos pecados no es comparable con el decir quiero apropiarme de Cristo. To lay hold of Christ takes two hands. Y el apropiarnos de Cristo es hacerlo con las dos manos. Right. So we can't make a mockery of the Lord's table. No podemos hacer una burla de la mesa del Señor. Now all of this is spiritual work. Todo esto que se ha hablado es un trabajo espiritual. And it can be difficult. Y puede ser difícil. But it leads us pero to nos guía far greater joy, a un gozo mayor, far greater delight, un deleite mayor, much greater spiritual blessing, a una mayor bendición espiritual, and rejoicing in the Savior. Y un regocijo mayor en el Salvador. Our hearts are revived. Nuestros corazones se vivifican. As we come again to renew covenant with the Lord. Conforme nos acercamos a renovar ese pacto con el Señor. And to relish or delight in His mercy. Y en el deleitarnos en sus misericordias. And to receive strength from His hand. Y recibir fortaleza de su mano. And so when you think about the Lord's Supper, cuando piensas acerca de la cena del Señor, you can't expect that those who put very little in will get anything but little out. Sí, no puedes esperar que aquellos que se esfuerzan, por decirlo muy poco, vayan a obtener algún beneficio de ello. It takes time. Toma tiempo. But we give time to what we value. Pero le damos tiempo a aquello que valoramos. For those that don't value the Lord's Supper, a aquellos que no valoran la cena del Señor, don't feel like they need
what's offered in the Lord's Supper. No sienten esa necesidad de lo que es ofrecido en la cena del Señor. It's usually because they have small views of their sin. Usualmente acontece porque vemos muy pobremente nuestro pecado. And even more small views of the Savior. Y también vemos de una manera muy pobre, muy pequeña al Salvador. But when the Savior is big in our hearts and minds, Cuando el Salvador es grande en nuestras mentes y corazones, then we desire more intensely to have. lo anhelamos más intensamente. And having to examine ourselves, judge ourselves, Habiéndonos examinado, probado a nosotros mismos, juzgado a nosotros mismos, shows us our sin nos muestra nuestro pecado and strengthens our desire y fortalece nuestro deseo, to nuestro see anhelo and receive the de Savior, ver, de recibir al Salvador behold His glory, and to benefit from His grace. y apropiarnos de su gloria y de sus beneficios. So this shows us how the Lord wants His people Y esto nos muestra que el Señor quiere que su pueblo to come to the feast, the banquet, venga a la fiesta with strong appetite for Christ con un gran apetito por Cristo and all of the gifts that are found in Him. y todos los dones que son hallados en Él. So this helps you see what I was saying last night. Y esto nos ayuda a ver lo que yo mencionaba anoche. The benefits are derived from intensity, not just frequency. Los beneficios son derivados de la intensidad, no de la frecuencia. The Lord Jesus Christ knows best with this. El Señor Jesucristo sabe mejor esto. So we've talked about preparation, the doctrine of preparation, Hablamos acerca de la doctrina de la preparación and this evening we've looked at one part of that preparation, y en esta noche lo que vimos es una parte de la preparación, primarily self-examination. primariamente un autoexaminación. And the need is seen by the warning about eating unworthily, Y la necesidad es porque es participar de una manera indigna and the benefits are to be found in all that is offered in Christ. y los beneficios son derivados de todo lo que es ofrecido en Cristo. And what Pastor Matul is going to speak on will reinforce further some of these points. Y lo que el pastor Matul nos enseñará después va a reforzar esto que hemos dicho. Stand together. Puesto de pie para orar. Our gracious and eternal God, Nuestro eterno y lleno de gracia Padre Celestial, we rejoice in the Lord Jesus Christ, nos regocijamos en el Señor Jesucristo in His fullness and sufficiency, y en su suficiencia y fortaleza in the abundance of His grace, y en su gracia abundante in the depths of His love, y en la profundidad de su amor in the power of His blood to save, y en el poder de su sangre para salvar of His willingness to receive sinners. y de su deseo o voluntad de recibir a pecadores. And we're thankful for the ordinance of the Lord's Supper, Te damos gracias por las ordenanzas dadas para la cena del Señor, that shows us our need for Him, porque nos muestra nuestra necesidad de Él and that shows us the provision of Him. y nos muestra de la provisión de Él. Lord, draw out our hearts Acerca nuestros corazones in love for Jesus Christ, en amor por Cristo Jesús and equip us y capacítanos that we might be enabled to examine ourselves que podamos examinarnos a nosotros mismos with the help of the Spirit con la ayuda de tu Espíritu and the light of the Word, y la luz de tu palabra, to the glory of Jesus Christ. para la gloria de Cristo Jesús. In His name we pray. En su nombre oramos. Amén. Amén.